indicadores presupuestarios. Y aparte de estos dos registros que estamos explicando, hay un tercero que es el registro de tesorería. El registro de tesorería es más sencillo, puesto que lo único que muestra es el movimiento de efectivo que se desarrolla dentro de una entidad pública, ¿sí? Eso nos muestra el registro de tesorería, o sea, las salidas de efectivo y los ingresos de efectivo. Es más sencillo. Lo que es un poquito complicado es el registro presupuestario, porque se lo realiza, repito, utilizando los clasificadores presupuestarios. Y el registro patrimonial es un registro ya conocido por ustedes, donde se aplica la doble partida, donde se utiliza la cuentas del activo, cuentas del pasivo, cuentas del patrimonio, ¿sí? Y miren qué interesante es la contabilidad integrada, puesto que todo esto que les estoy hablando se registra en el sistema SIGEP, que es el sistema de gestión público. Para que me entiendan, es como un paquete contable, ¿ya? Es como un paquete contable que se aplican en todas las entidades públicas, porque así lo instruye el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Nos indica a todas las entidades públicas que debemos hacer 3 tipos de registros y estos registros lo debemos ejecutar dentro del SIGEP. Repito, que es el sistema de gestión pública. ¿Ya? Recording stopped. ¿Por qué lo he pausado la grabación? Porque quiero mostrarles cómo es. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Todos ven la pantalla, todos están... Sí, se está buscando en internet. SIGEP, muy bien. El SIGEP, miren. El SIGEP es el sistema de gestión pública, ¿ya? Esto también lo grabaré. Recording in progress. El SIGEP es el sistema de gestión pública, instituciones públicas. Nos sirve a las instituciones para que nosotros registremos todas aquellas transacciones, ya sean presupuestarias, patrimoniales, de tesorería, que se originan dentro de las entidades públicas. Este sistema trabaja vía internet. Si hacemos aquí un clic, miren, vamos a ingresar a una pantalla que es el ingreso general, ¿sí? En esta pantalla, sistema de gestión pública, dice, ingreso para las entidades públicas. Aquí me está pidiendo un usuario, ¿ya? Y si yo pongo un usuario y también pongo una contraseña, sí, podemos ponerlo. Obviamente, el usuario y la contraseña te dan en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. No puede usar quien... Sí, no es libre el uso de este sistema. Para este sistema es requisito que el contador tenga un usuario y una contraseña, ¿ya? Y con ese usuario y con esa contraseña, uno puede ingresar al sistema y ya va a poder hacer los registros, ¿sí? Miren, este es el sistema de gestión pública y acá se trabaja con perfiles, ¿sí? Les voy a mostrar. Trabajamos con perfiles en el SIGEP, ¿ya? Está lenta el internet. Recording stopped. ¿Ya? De todos modos, entramos acá, ¿sí? En permisos iniciales nosotros tenemos un listado de perfiles. A ver, voy a volver a ingresar. Quiero mostrarles eso. Es bien interesante este sistema y todas las entidades públicas lo manejan. Todas las entidades públicas. Y como les digo, para que nosotros tengamos acceso a este sistema, el requisito es que
tengamos un usuario y una contraseña que nos haya habilitado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿sí? Y y así ingresa, y aquí en permisos iniciales ingresamos y nos da un listado de perfiles. Digamos, ¿cómo les puedo decir de otra manera, si no me entienden con el nombre de perfiles, tal vez de opciones, ¿ya? Y en ese listado de opciones que tenemos, nos muestra y nos dice qué tipo de registro usted quiere hacer, escoja, ¿no? Yo quiero hacer un registro presupuestario, o quiero hacer un registro patrimonial, o quiero hacer un registro de tesorería. Entonces, dependiendo qué transacción queremos registrar, pues este sistema nos permite escoger, y una vez que escogemos el perfil correspondiente, ya nosotros podemos empezar a hacer el registro. Ya de esa manera funciona este sistema, es el SIGEP, ¿sí? Tal vez no estoy pudiendo ingresar porque no nos dan solamente a una persona el código, el usuario y la contraseña, y tal vez en otro equipo ya está aperturado, puede ser por eso que no me esté dejando ingresar, pero es así, este es el SIGEP, ¿sí? Ven que es de la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces aquí nosotros trabajamos dentro de este sistema, trabajamos la parte contable, la parte presupuestaria y la parte de tesorería. Recording in progress. Entonces no se olviden, ¿no? En el sector público se aplica el sistema de gestión pública para hacer los registros, tanto registros contables, registros presupuestarios y registros de tesorería. ¿Cuál es el requisito? Tener un usuario y una contraseña para que podamos ingresar y dentro de este sistema podamos hacer los registros correspondientes. Este sistema se utiliza vía internet. Bien. Entonces, miren, el SIGEP nos sirve para registrar estos tipos de registro. Por si acaso, cuando yo les hable de registro contable, me estoy refiriendo al registro patrimonial. Tal vez ustedes de hoy en adelante van a escuchar que digas registro contable, registros contables, módulo contable. ¿Qué más les puedo decir? Perfil contable. Entonces, cuando les hable todo lo que es contable, me estoy refiriendo a lo patrimonial, ¿ya? Y cuando les hable de presupuesto, ya es la parte presupuestaria, registros presupuestarios, o les puedo decir registro con afectación al presupuesto, o les puedo decir registro de ejecución del presupuesto. O sea, cuando hable de eso, ya estamos hablando de los registros presupuestarios. Y cuando hablemos de la parte de tesorería, vamos a utilizar los términos, por ejemplo, ingresos a caja, salidas de bancos, depósitos en banco, entrega de algún cheque para pagos. Entonces, cuando hablo de cheques, cuando hablo de caja, de bancos, estoy hablando sobre el registro de tesorería, ¿no? Todo lo que es ingreso va a ser depósito, va a ser ingreso a caja. Si es salida, va a ser entrega de cheque o va a ser gastos de caja. Entonces, todo ese movimiento de efectivo que se va desarrollando, se va dando en una entidad pública, pues tiene su perfil correspondiente y es el perfil de tesorería. Ya, entonces, con esto funciona toda la contabilidad del sector público. Además, tengo que aclararles de que es muy importante que conozcamos los momentos contables. Cuando tengamos que registrar recursos, vamos a utilizar 3 momentos, que es el momento de la estimación, el momento del devengado y el momento del percibido. Si ustedes han leído las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, ahí me habla de estos momentos contables. Me dice que cuando estamos registrando los recursos, pues primero hay que estimar estos recursos. Después de la estimación, recién se puede proceder al devengado, o sea, es el registro
como cuentas a cobrar. Ese es el devengado de recursos. Y por último, el percibido. Cuando se da el percibido, cuando ocurre el percibido, es cuando nosotros ya tenemos los recursos, ya sea en la cuenta corriente o en la cuenta caja, entonces ya se ha hecho efectivo este recurso, ¿sí? Ahora, en el tema de los gastos, que es el otro lado, que es lo contrario a los recursos, los gastos, tenemos 4 momentos, ¿sí? Igualmente, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada me indican de que tenemos que aplicar de manera obligatoria estos 4 momentos, ¿ya? Primer momento es el momento de la asignación, o sea, cuando se le asigna un gasto determinado. Después viene el compromiso, cuando se comprometen los gastos, ¿no? Y después viene el devengado. El devengado, ¿cuándo es? Cuando nosotros registramos por pagar, o sea, como deuda. Y por último, el pagado, cuando hacemos efectivo el pago y nos deshacemos de la deuda, ¿ya? Estos momentos contables, tanto de recursos como de gastos, se aplican a diario cuando se están registrando todas las transacciones que se originan en las entidades públicas. Seguiremos conociendo muchos detalles para empezar la parte práctica. Dentro del sector público, las transacciones se clasifican en varios tipos. Por ejemplo, una transacción puede ser la transacción de tipo patrimonial, la que les hablaba hace un momento. Estas, ¿no? En el subsistema de registro patrimonial existen transacciones patrimoniales. Estas se les llama como transacciones contables, ¿ya? Y la sigla que se usa, no diría sigla, sino cómo se lo abrevia es con la letra C. Cuando hablamos de transacciones contables, ya, transacción tipo C. Así se le reconoce cuando estamos haciendo la parte práctica. También tenemos ven a este segundo subsistema. En los registros presupuestarios, ¿sí? Están las transacciones presupuestarias y para fines de registro práctico, cuando hagamos la parte práctica, la abreviatura que vamos a utilizar es la P, ¿ya? Transacciones tipo P, significa transacciones presupuestarias. También están las transacciones de tesorería, esas que les he explicado aquí en el subsistema de registro de tesorería, ¿sí? Este subsistema de tesorería contiene transacciones de tesorería y para fines prácticos vamos a utilizar como su abreviatura la letra T. Cuando hablemos de transacciones tipo T, significa que estamos hablando de las transacciones de tesorería, ¿ya? Esto es importante que conozcamos porque así vamos a poder identificar qué tipo de transacciones y cuál va a ser el registro que vamos a aplicar. Si es una transacción de tesorería, pues vamos a aplicar un registro de tesorería. Si es una transacción contable, vamos a aplicar un registro contable. Y si es una transacción presupuestaria, pues aplicaremos el registro presupuestario, ¿sí? Ahora, también existen transacciones combinadas. Por ejemplo, una transacción tipo contable presupuestario sería tipo CP, que es contable presupuestario. También existen transacciones contable tesorería, tipo CT. Y por último, la combinación de los 3, transacciones contables, presupuestarios y tesorería, o sea, transacciones CPT. Estas abreviaturas, repito, las vamos a utilizar cuando estemos haciendo la parte práctica, ¿ya? ¿Qué más? A ver, en este tema vamos a tocar
exclusivamente la parte del activo corriente. Y sabemos bien que el activo corriente está compuesto por las cuentas de disponibilidad, las cuentas del activo exigible a corto plazo, las cuentas del realizable, ¿sí? Y en el sector público, de igual manera, se aplican estas cuentas. En el tema anterior ya les he facilitado el plan de cuentas que vamos a utilizar y ustedes seguramente ya lo han dado una mirada y han podido apreciar de que existen cuentas contables dentro de este plan de cuentas, ¿sí? Y entre esos, ¿cuál cuenta está? La cuenta caja, ¿ya? La cuenta caja tiene como código contable la 11.110. Esta cuenta corresponde al activo disponible, es el corriente, ¿verdad? Activo corriente disponible. ¿Qué registra esta cuenta? Estamos haciendo como un recordatorio, digamos, ¿no? De lo que hemos avanzado en primero y en segundo año. La cuenta caja registra todo lo que son los movimientos de efectivo, ¿verdad? Aquí al debe, utilizamos por el lado debe la cuenta caja cuando estamos incrementando la cuenta, ya sea por recepción de dinero o por algún otro tipo de valor, ¿sí? Y cuando los registramos al lado haber, cuando acreditamos, se acredita cuando hay una disminución de la cuenta caja, ya sea, por ejemplo, por pagos que se realicen a través de la cuenta caja por algún motivo. Entonces, va a ir a disminuir la cuenta caja, ¿sí? Dentro del activo disponible también está la cuenta bancos. En el sector público se utiliza demasiado. De hecho, todas las transacciones que se realizan se pagan con cheque. No nos permiten en el sector público manejar mucho dinero en efectivo, así contante, no nos permiten. La normativa nos exige que nosotros cualquier transacción que realicemos la debemos realizar con el uso de la chequera que tiene la institución pública. Y cuando hablamos de uso de chequeras, cuando hablamos de cuenta corriente y demás, estamos hablando de la cuenta bancos, ¿no? La cuenta bancos es la que maneja la cuenta corriente fiscal de una institución pública. Para aclararles este dato también, actualmente el Banco Unión es la entidad financiera que administra los recursos públicos. Con eso no quiero decirles que el Banco Unión es una entidad pública, no. El Banco Unión es una entidad privada, tiene sus dueños, tiene sus socios. Solamente el Banco Unión vende servicios al sector público en la administración de las cuentas corrientes fiscales. ¿Por qué hablo de cuentas corrientes fiscales? Porque las cuentas corrientes fiscales son aquellas que pertenecen a las entidades públicas. Cuando hablamos de la cuenta bancos, ya tenemos que tener claro de que la cuenta bancos se debita por el depósito de efectivo en la cuenta, por alguna transferencia que nos han realizado y nos han abonado en nuestra cuenta y demás. ¿Y por qué se acredita o por qué se disminuye? ¿Cuándo se disminuye? Cuando nosotros emitimos cheques. Cuando emitimos sus cheques, ¿qué significa? De que está disminuyendo nuestra cuenta bancos, puesto que el tenedor de ese cheque, ¿qué va a hacer? Va a ir al banco, va a cobrar el monto del cheque, por tanto, la cuenta bancos va a disminuir, ¿sí? Es así como se maneja las cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas. ¿Qué más? Hablaremos también del activo corriente, pero del exigible, que también se utiliza en el sector público. Por ejemplo, la cuenta anticipos.
La cuenta anticipos a corto plazo tiene, ¿no?, su código contable 11.370. Esta cuenta registra todos los adelantos que se les realizan a los proveedores o a los contratistas. Sí, como su nombre indica, anticipo, son los anticipos que se le da a algún contratista. Entonces, cuando le damos nosotros ese anticipo, pues tenemos que hacer el registro correspondiente. Cuando la cuenta anticipos se incrementa o se debita, cuando le hacemos el adelanto correspondiente, ya sea a los contratistas o a los proveedores. Y cuando se acredita o cuando disminuye, ¿sí? Por dos razones puede disminuir, ¿ya? Uno, porque cuando se ejecuta ya el anticipo, ¿sí? Como cuando el anticipo es tomado como una parte del pago que se le hace, digamos, al contratista. Por ese lado, disminuye. ¿Y cuándo también disminuye la cuenta anticipos? Cuando nos devuelven, ¿no? Por alguna razón nos podrían devolver el anticipo que se les ha dado, ya sea a un proveedor o a un contratista. Entonces, por esa razón se cierra la cuenta anticipos, ¿no? En la parte práctica ya mejor lo vamos a entender esta parte, ¿sí? No está de más recordar. Ahora bien, en el sector público se utiliza la cuenta fondos en avance. Tal vez en el sector privado no es tan conocido, ¿ya? La cuenta fondos en avance, que tiene un código contable 11.390, es bien conocido. También es una cuenta del activo exigible, ¿sí? Cuando se registra esta cuenta o cuando se utiliza cuando se le entrega fondos a los funcionarios públicos que están autorizados para administrar estos fondos, ¿sí? Al momento de entregar estos dineros a un funcionario, pues la cuenta fondos en avance se registra al lado debe, o sea, nace la cuenta fondos en avance. Y cuando se acredita o cuando disminuye es cuando este funcionario hace la rendición de cuentas documentada de los fondos que ha recibido. Y también se puede acreditar o se puede disminuir cuando los fondos en avance son devueltos sin haber sido utilizados, ¿ya? Igual vamos a hacer la parte práctica de la cuenta fondos en avance. ¿Y por qué hago énfasis aquí a la rendición de cuentas? Porque las normas básicas del sistema de contabilidad integrada me dicen de que los fondos en avance, una vez que se le entrega a los funcionarios públicos, estos funcionarios ya se hacen responsables de ese dinero y tienen que rendir cuentas de los dineros que han recibido, ¿sí? Y si no, se les puede aplicar y se puede generar la responsabilidad por la función pública que está detallado, ¿no?, en el Decreto Supremo 23318A. Ese Decreto Supremo me detalla las 4 responsabilidades que se le puede aplicar a los funcionarios públicos: responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Sí, por ley son 4 responsabilidades que se de dineros o porque no rinden cuentas, por muchas razones, por uso de estos recursos y demás. ¿Ya? Bien, con esta breve intro, la parte práctica.
Liz, buenas noches. Una preguntita. En el número 5, los tratamientos, no lo entendí. ¿Me puede explicar, Liz? En el número 5, ¿en cuál? ¿En cuál? Ah, de la cuenta anticipos. Ah, ya, a ver. Sí, Liz. La cuenta anticipos es una cuenta del activo exigible. ¿Se acuerdan? Ustedes han usado esta cuenta cuando estaban en primero y en segundo año. Por ejemplo, cuando daban un anticipo a algún proveedor que les tenía que dar alguna mercadería, ustedes registraban anticipos a proveedores, ¿no? Yo recuerdo bien, pues yo me acuerdo, chicos, ustedes cómo no se van a acordar. Yo he pasado el primero y el segundo año hace mucho tiempo. Será unos, sin exagerar, será 20 años. Estaba en primero, en segundo año de la universidad y me sigo acordando. Entonces, la cuenta anticipos es una cuenta que se utiliza cuando se le da un anticipo a un proveedor o a un contratista. Y en el sector público de la misma manera, ¿ya? La cuenta anticipos a corto plazo se utiliza cuando se le da por adelantado un fondo, ya sea a un proveedor o a un contratista. Cuando le das un anticipo, tú automáticamente registras al debe anticipos, ¿sí? Así vas a registrar. Y cuando la cuenta anticipo se registrará en el lado haber, o cuando se acreditará, cuando disminuirá. Cuando disminuye por dos razones específicamente. Uno, cuando el anticipo ya se ha ejecutado. O sea, si le has dado anticipo a un proveedor, el proveedor ya te ha entregado la mercadería, ¿no? Si la mercadería costaba 2,000 bolivianos y tú lo has dado un anticipo de 500, vos cuando recibes la mercadería, ¿qué pasa? Le completas los 1,500, ¿no? En ese momento la cuenta anticipos va a cesarse. ¿Por qué? Porque la cuenta anticipos ya lo vas a tomar como parte del pago. Si la mercadería costaba 2,000, tú solo le das 1,500 porque más antes le diste 500 bolivianos. Así más o menos, ¿no? Cuando ya se lo toma en cuenta como parte de un pago. Ahí se cierra la cuenta anticipos. ¿Y por qué otra situación más se cierra la cuenta anticipos? Es por la devolución. Puede que nos devuelvan. Imagínate que tú le has dado anticipo para una mercadería de 500 bolivianos, le has dado anticipo. Y el proveedor nunca te ha traído la mercadería. Te llama y te dice, va a disculpar, no le voy a poder entregar la mercadería, se lo devolveré su anticipo. Usted me ha dado 500 bolivianos, se lo devolveré y te devuelve los 500 bolivianos. ¿Cómo vas a registrar? Anticipos lo vas a llevar al lado haber porque tienes que cesarlo, ¿sí? Has aperturado al debe con 500, entonces al haber lo tienes que cesar con 500. O sea, así es como funciona la cuenta anticipos. Bonita es la contabilidad, ¿no? Bueno, yo pienso que todos mis alumnos ya están en tercer año, están ya, ¿cómo les explico? Con la habilidad suficiente como para analizar los registros contables. Les cuento que a mí me pasaba, miren, esto es extra, no es parte del tema, pero les cuento que cuando yo ingresé a primer año de la universidad, no le entendía la contabilidad. Yo recuerdo bien incluso que el primer parcial me sacó una nota baja en conta 1. Es que no le estaba entendiendo. Yo lo había estado haciendo mecanizado. Después ya me he dado cuenta, ¿no? Para el segundo parcial ya. Y esto quiero la contabilidad no es mecánico así, o sea, no es como que un método o un algoritmo que se tiene que seguir, no es así. La contabilidad es bien analítica. Solamente tenemos que analizar y decir, ya, se carga al debe por tal razón, como ahora hemos analizado, sí, o sea, es como una historia, digamos. Yo le veo así a la contabilidad y en cualquier ámbito es así, ya sea que esté en área contabilidad petrolera, es solo analizar.
es solo analizar, es solo análisis, nada más. La cuenta bancos, por ejemplo, igual, pues, ¿no? A ver, bancos, una cuenta del activo es disponible, ya, muy bien. A ver, ¿cuándo se va a incrementar la cuenta bancos? Si me dice, a ver, alguien en una institución pública, nos han depositado 1,000 bolivianos en nuestra cuenta bancos. Ah, entonces, ¿cómo registraré? Pues voy a incrementar esos 1,000 bolivianos a esta cuenta. ¿Y cómo lo voy a incrementar? Registrándolo en el lado debe. Al debe 1,000 bolivianos voy a poner, ¿no? Ahora, si me dicen, por ejemplo, hemos pagado porque nos hemos hecho imprimir chequeras y de la cuenta bancos hemos pagado 200 bolivianos, me dicen. ¿Cómo tendría que registrar? Pues la cuenta bancos tiene que disminuir, porque si hemos hecho un pago, digamos que teníamos 1,000 pesos en mi cuenta bancos y yo he pagado 200 pesos, mi cuenta bancos se va a quedar con 800, ¿verdad? Entonces está disminuyendo en 200. Por el lado haber, disminuye la cuenta bancos. ¿Cómo tendría que registrar? Al lado haber, 200 bolivianos tendría que registrar. Y al debe, ¿qué le voy a poner? ¿Qué le voy a anotar? Ah, el concepto del gasto, pues gasto por chequera le pondré, ¿no? Gasto por chequera, 200 bolivianos. Contra bancos, 200 bolivianos. O sea, sí, la contabilidad es así, es solo análisis. Y es muy bonita es la contabilidad, es cosa que le entiendan. Yo por eso les he facilitado incluso el plan de cuentas, porque mi intención es que refuercen sus conocimientos aquí en tercer año, refuercen sus conocimientos en la parte contable, ¿sí? Por eso les he facilitado, tienen ustedes el plan de cuentas, además tienen los clasificadores presupuestarios, que son también como un plan de cuentas, pero que se utiliza para hacer registros presupuestarios. ¿Ya? Bien, espero que me hayan entendido. ¿Alguna otra aclaración sobre estas cuentas que vamos a usar ya? Porque ya vamos a registrar. ¿Tienen alguna aclaración, algo que quieren que les aclare? Creo que nadie, licenciada. Creo que estamos normal ahorita. No sé Sí. si habrá dudas. En lo personal, yo siento que explica muy bien, licenciada. Yo no me quedo con dudas. Y cuando tengo dudas, sí le pregunto. Uh-huh. Sí, es que son aspectos básicos. Yo también presiento así, ¿no? De que tal vez tus compañeros dicen, ay, pero eso ya hemos avanzado en primer año, entraremos a la parte práctica, deben estar diciendo. Me imagino. Entonces, a ver, continuaremos. Cuando termine la clase yo les voy a mandar ya unas primeras transacciones, pero ahora veremos el tema de cómo vamos a utilizar este comprobante de contabilidad, ¿ya? A ver, todos pueden apreciar el comprobante de contabilidad, ¿verdad? Todos están apreciando. A ver, vean, aquí voy a empezar a grabar ya esta parte. Recording in progress. Este comprobante de contabilidad que ustedes están apreciando es el que vamos a utilizar para hacer los registros. ¿Qué registros vamos a realizar? Registros contables, registros presupuestarios y registros de tesorería. Por si acaso, 3 tipos de registros se realizan en el sector público, ¿ya? Y este comprobante de contabilidad va a ser, pues, el que nos va a facilitar esos registros. ¿Qué contiene? Veremos. El número de comprobante, ¿ya? Los comprobantes se enumeran de manera ascendente. El primer registro que hagas, pues, va a ser el comprobante número 1. El segundo será el 2. El tercer registro que hagas será el 3, etc. En cada comprobante de contabilidad se hace un registro. Así se maneja el SIGEP. ¿Sí? Y es parecido al libro diario. Miren, tiene una fecha. Ustedes le ponen la fecha del registro. Y aquí hay una partecita que es tal vez para ustedes algo novedoso.
Aquí hay un cuadrito donde dice SIP y aquí hay otro cuadro donde dice SIP también, ¿no? ¿Qué significa esto y para qué me sirve? Aquí esta parte del comprobante de contabilidad me sirve para identificar si el registro que yo voy a realizar es un registro presupuestario o no es presupuestario. Eso me va a permitir identificar en este sector. Les explico. Cuando un registro no es presupuestario, pues se escoge la primera opción, que quiere decir sin imputación presupuestaria. En otras palabras, sin afectación al presupuesto. Eso significa. Y si ustedes van a registrar una transacción que no sea presupuestario, que no afecte al presupuesto, pues van a escoger esta opción. Y caso contrario, si el registro que van a realizar es presupuestario, afecta al presupuesto, se está ejecutando el presupuesto, pues escogerán esta opción, que significa con imputación presupuestaria. O en otras palabras, con afectación al presupuesto. ¿Sí? Repito, este sector es exclusivo para el registro presupuestario. Cuando ustedes hagan un registro que sea con imputación presupuestaria, escogen esta opción. Cuando hagan un registro que sea sin imputación presupuestaria, escogen esta opción. Aquí le ponen una X. O en todo caso, si es con imputación presupuestaria, acá le ponen una X. ¿Ya? Ahora, aquí hay otro detallito, ¿no? Tipo de transacción, dice. ¿Y qué se anota aquí en este sector del comprobante de contabilidad? Se anota lo que les había explicado hace un momento. Se anota si el tipo de transacción que vamos a registrar es contable, es presupuestario o es de tesorería. O puede ser solo contable. O puede ser solo presupuestario, puede ser solo de tesorería. Tal vez la transacción que quiero registrar es contable presupuestario o tal vez es contable tesorería o tal vez es contable presupuestario tesorería. O sea, se dan cuenta y vamos a identificar al tipo de transacción. Y una vez que ya completemos esta parte, ya podemos hacer el registro. En este sector es la parte del detalle. Aquí se describe, ¿sí? ¿No? Podemos poner un ejemplo, la transacción número 1. Y aquí ya ustedes registran. ¿Cómo sabemos registrar? Empezamos a registrar, ¿sí? A ver, aquí. Si quieres hacer, digamos, un registro contable, ya les dije, ¿no? Hace minutos atrás que las transacciones contables son aquellos que se aplican en las cuentas del activo, en las cuentas del pasivo, en las cuentas del patrimonio, o también pueden ser cuentas de ingresos y de gastos. Por ejemplo, una transacción tipo contable, ¿cuál sería? A ver, se me ocurre. Se está entregando un anticipo a un contratista, un anticipo de 1,000 bolivianos. Ah, bien. Si es la entrega de un anticipo, pues va a ser una transacción contable. ¿Por qué? Porque voy a afectar a una cuenta del activo exigible. Ah, entonces voy a poner tipos de 1,000 bolivianos. Dije, pues 1,000 bolivianos. ¿De dónde están saliendo estos anticipos? Digamos, de caja.
De caja le estamos dando un anticipo de 1.000 bolivianos. Entonces, esta es un registro contable porque el tipo de transacción es contable, ¿sí? Dependiendo del tipo de transacción, pues yo hago aquí los registros. Esto, si se fijan, es como un libro diario. En un libro diario, en la parte descriptiva, ¿qué hacíamos? Anotábamos las cuentas y aquí había a este lado, al extremo derecho, habían 2 columnas donde se anotaban los importes del debe y los importes del haber. Y esto es lo mismo, fíjense, es lo mismo. Anticipos al debe 1.000 contra caja al haber 1.000. Así se hacen los registros. Ahora ustedes dirán, ¿y todos los demás, las demás columnas, a qué se refieren? Esto, por ejemplo, donde dice cuenta contable, se refiere al código de la cuenta de anticipos, es 11370. ¿De dónde me he inventado este número? No me he inventado, este es el código de cuenta de la cuenta anticipos. ¿Dónde está anotado esto? ¿De dónde he sacado este dato? Lo he sacado del plan de cuentas. Ahora, aquí la cuenta caja también tiene su código de cuenta, que es la 11.110. Igual, este dato está dentro del plan de cuentas, ¿ya? Ven, este sería un registro. Todo esto, a ver si los voy a demostrar. Ese sería un registro de una transacción contable. Es normal, es la que conocemos, la que ya hemos registrado durante 2 años atrás, entonces no es nada complicado, ¿sí? Es así. Son registros contables. ¿Por qué? Porque es de un tipo de transacción contable. ¿Ya? De esa manera se hacen los registros. Ahora bien, también pueden haber tipos de transacciones presupuestarias. Una transacción presupuestaria, ¿cuál es? Les dije, aquella que afecta al presupuesto, incide en el presupuesto, aquella que es con imputación en el presupuesto o aquella que implica ejecución de un presupuesto, ¿sí? Y cuando hablo de presupuesto, pues me estoy refiriendo tanto al presupuesto de recursos como al presupuesto de gastos, ¿ya? Entonces, si una transacción tipo P se me presenta, yo tengo que registrarlo. Claro que sí, hay que registrarlo también la transacción tipo P. Y para este registro, pues voy a utilizar estas columnas. Estas columnas voy a utilizar para los registros de las transacciones tipo P. Miren, primera columna, categoría programática. Programa, proyecto, actividad. Lo que hemos avanzado en el segundo tema. Segunda columna, rubro de recursos o partida de gastos. Tercera columna, fuente de financiamiento, FF. La siguiente columna, organismo financiador. Y la última columna que se refiere a los registros presupuestarios está entidad otorgante o entidad de transferencia. Entonces, estas columnas me van a permitir hacer los registros de las transacciones tipo P. Ahora, aquí lo vamos a registrar. ¿Y dónde será que vamos a anotar los montos? Porque sí o sí hay que anotar nuevamente en esta columna. O sea que en los registros presupuestarios no se aplica el debe y el haber. Fíjense, solamente es así un anote puntual, monto 1.000 bolivianos, monto 5.000, monto 1.000.000, etc. Y el monto presupuestario se anota en este sector. A ver, por ejemplo, ¿qué podemos registrar? Registraremos la ejecución de un gasto, digamos, a ver, de un gasto en combustible quiero registrar. O un gasto, el más común, gasto en sueldos, que es lo más común. ¿Cómo voy a registrar? Digamos, hemos
pagado los sueldos y como estaba en el presupuesto ya anotado, ya estaba asignado en el presupuesto, pues yo voy registrando de esta manera. Programa 0, proyecto no, ningún proyecto, es actividad. ¿Qué rubro o partida? En este caso sería la partida. ¿Qué partida es? La 11.700 de sueldos. ¿Qué fuente? Digamos la fuente 41. Organismo financiador 113, entidad otorgante sin entidad. Miren, ya estoy haciendo un registro presupuestario, porque aquí dice tipo de transacción presupuestaria. Aquí en la parte descriptiva lo describo. Describo dos cosas. Uno, primero describo el nombre de la categoría programática. Por ejemplo, puede ser gastos de administración. Eso es el nombre de la categoría programática y abajo registro el nombre de la partida de gasto, o sea, sueldos. ¿Sí? ¿Ven? Es un registro presupuestario. Ahora, ¿cuánto en sueldos? Ejemplo, 20,000. Ya, 20,000. Ya no anoto debe y haber nada. Nada de nada. Es puntual. Es el monto que se está gastando o se está ejecutando en el presupuesto. De esa manera se hacen los registros presupuestarios. O sea, un mismo comprobante de contabilidad me sirve para hacer registros presupuestarios, registros contables y registros de tesorería. ¿Ya? Todo lo que aprecian es un registro presupuestario porque hemos identificado que la transacción es tipo P. Bien, así jóvenes, a ver el otro, el último, a ver, si digamos nos topamos con una transacción tipo T, tesorería. ¿Cuáles dijimos que es? Que son los más sencillos. Una transacción tipo T se origina cuando hay ingreso de efectivo o salida de efectivo. Más claro es cuando existen movimientos en la cuenta caja, cuenta bancos. Por ejemplo, se me ocurre el anterior ejercicio, el anterior que hicimos, anticipos, 11,370, 1,000 bolivianos. ¿Contra qué dije? Contra caja, dije, ¿no? Contra caja, 1,000 bolivianos. Miren, este registro es un registro contable, ¿verdad? Es un registro contable. ¿Por qué? Porque estamos usando la cuenta caja, la cuenta anticipos, estamos aplicando la partida doble al debe y al haber. Pero, y si ustedes se fijan, aquí hay una disminución de la cuenta caja. La cuenta caja está disminuyendo en 1,000 bolivianos. Por tanto, también es un registro de tesorería. Entonces, el tipo de transacción es T. ¿Por qué se fijan? Y alguien puede decirme, no, pero está bien, es tesorería, muy bien, pero al mismo tiempo es contable. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la doble partida, estoy utilizando cuentas del activo, este es del disponible, este es del exigible. Entonces, conclusión, esta había sido una transacción tipo contable tesorería. ¿Se dan cuenta? De esa manera se van registrando las transacciones que se van originando en las entidades públicas. Y una vez que ya se registra lo que corresponde, obviamente, no se olviden siempre ponerle la glosa, ¿no? Nuestro registro por la entrega de anticipo.
etcétera, ¿no? Según documentación, ustedes ya lo adornan, ¿no? Según documentación, adjunta, contenido en el contrato y demás, recibo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, así se registran, jóvenes, todas aquellas transacciones que se generan en las instituciones públicas. Ya les dije, transacciones contables, tesorería, y también habían habido transacciones presupuestarias, ¿sí? Aquellas que se registran en este sector y solamente tienen un monto, ya no se aplica en las transacciones presupuestarias, ya no se aplica el registro de la doble partida, sino solamente es un monto presupuestario se le llama, y con eso se concluye la parte del registro presupuestario, ¿ya? Y así sucesivamente para cada registro, pues ustedes tienen que originar, tienen que crear dentro del SIGEP un comprobante de contabilidad para cada registro. Si digamos es el registro número 2, entonces otro comprobante de contabilidad. Y es el registro número 3, es otro comprobante de contabilidad, ¿sí? Y ahí van identificando, ¿no? Será sin imputación presupuestaria, será con imputación presupuestaria, qué tipo de transacción será, qué número de comprobante corresponde, a qué fecha, y lo hacen el registro correspondiente de todo lo que me está pidiendo, ¿ya? Recording stopped. ¿Alguna duda? Algo que les quisieran que les aclare. Miren, ya estamos entrando a la parte práctica. El año académico. Espero que así sea igual. Al menos se ve. ¿Se ve fácil de llenar, Kevin? No es como tan complicado como los otros a lo que yo veo de estar yendo a buscar y demás. Lo veo un poco más sencillo. Sí. Así es el registro, Kevin. Solamente que en este registro ustedes tienen que usar, siempre al lado tiene que estar, al lado de cuando estén así registrando ustedes, ¿no? A su lado, sí o sí tienen que estar dos requisitos bien importantes. Uno, para los registros contables, el plan de cuentas, porque si no tienes plan de cuentas, no vas a poder identificar qué cuenta será la 11.124, qué cuenta será la 11.370, qué cuenta será la 21.120, o sea, ¿de dónde vas a sacar esos datos cuando anotes las cuentas? Es de tu plan de cuentas. Miren, les voy a mostrar también el plan de cuentas. Y en este plan de cuentas tenemos, aquí está, plan de cuentas. Tenemos en este plan de cuentas esos códigos que les dije. Miren, ¿ve? ¿Dónde está? Plan único de cuentas del sector público. Y van a sacar, miren, la cuenta caja es la 1111, ¿sí? La cuenta bancos 1112, pero aquí ya está. A ver, ¿cuál? Esta se usa para las entidades territoriales autónomas, para las descentralizadas, para las empresas públicas, se usa. En cambio, esta se usa exclusivamente para el Banco Central de Bolivia. Esto también se usa para el Banco Central de Bolivia o para algunas entidades públicas que tengan cuentas en el Banco Central de Bolivia. ¿Sí? Son casos excepcionales que se usan estas tres. Las que más se usan son estas. La 11.124. Les he hablado, ¿se acuerdan de cuentas a cobrar? Aquí está, miren, qué código había tenido de cuenta. Había sido la 1131. Digamos, quieren registrar fondos en avance. Aquí está, fondos en avance. ¿Qué código de cuenta había tenido? 1139. O sea, estos números, aquí está de los anticipos.
1137 o 1137. Entonces, estos códigos de cuenta, pues tenemos que anotarlos acá, ¿sí? 1137, 11124, etcétera. Así se va anotando y se va registrando, así como dice Kevin, así, no hay secreto acá, no hay que descubrir la pólvora, nada. Ahora, en el tema del presupuesto, aquí en este sector les dije que se registra, se realizan los registros presupuestarios, ¿verdad? ¿Qué gramática quieres afectar en el presupuesto? Será la 20, puede ser la 26, no sé, dependiendo del enunciado, dependiendo de la transacción que yo quiero registrar, ¿sí? Después es lo que dice partida de gasto o rubro de recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenece a sueldos. ¿Y de dónde sacaremos esto? No nos vamos a inventar. Para esto es muy importante que los presupuestarios, estos clasificadores, se acuerdan que hemos usado en el tema número 2. Entonces, si yo voy a registrar un gasto del clasificador, pues tengo que, aquí está, del clasificador por objeto del gasto. De aquí tengo que buscar la cuenta, mejor dicho, la partida de gastos sueldos, aquí 11,700. Esto voy a afectar en mi registro, pues 11,700 lo pondré en lo que se refiere a partida. ¿Qué fuente será? Dependiendo del enunciado de coparticipación tributaria. Entonces, si estoy pagando con recurso de coparticipación tributaria, fuente 41, organismo financiador 113, y cuando son gastos es sin entidad de transferencia en el caso de los sueldos. O sea, así nomás vas registrando cuánto se está ejecutando en sueldos, digamos, 20,000 bolivianos. Listo, ya lo anoto, 20,000 bolivianos. Y aquí en la parte descriptiva le pongo el nombre de esta categoría y el nombre de la partida, ¿sí? Le pongo gastos. Y abajo le anoto el nombre de la partida de gastos, en este caso, sueldos. ¿Ven? Ese es un registro presupuestario, o sea, por una transacción tipo B, ¿no? Así se va registrando. Repito, 2 requisitos, y eso lo voy a grabar para que los chicos vean. Recording in progress. Para hacer los registros dentro del comprobante de contabilidad, 2 requisitos. Primer requisito, tener el plan de cuentas a mano. Este plan de cuentas me va a permitir hacer los registros contables. ¿Por qué? Porque aquí voy a poder identificar los códigos contables de las cuentas que vaya utilizando. Por ejemplo, anticipos a corto plazo, código contable 1137. Eso me va a permitir hacer el registro en este sector. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, tenemos que contar con los clasificadores presupuestarios. Estos clasificadores presupuestarios, ¿para qué me sirven? Me sirven para hacer los registros presupuestarios. En este clasificador voy a poder identificar las partidas de gasto y también los rubros de recurso. Aquí voy a identificar tanto rubros como partidas. Y no solo eso, también voy a identificar las fuentes de financiamiento. Voy a identificar organismos financiadores. ¿Sí? Todos estos aspectos están en el clasificador, en los clasificadores presupuestarios. Y eso me va a servir para yo
poder registrar y plasmar esos datos aquí en el sector que corresponde al registro presupuestario. Así de sencillo. Recording stopped. ¿Duda? ¿Algo? ¿Qué les ha parecido? Ya. ¿Qué les ha parecido? Dime. Lisen, ¿algún ejemplo de solamente con el tipo de transacción de tesorería? ¿O necesariamente siempre va con el contable? Sí, siempre va a tener la parte contable. ¿Por qué razón? Porque cuando tú afectas a la cuenta caja o a la cuenta bancos, ya estás automáticamente registrando contablemente o no, a ver, porque la cuenta caja, la cuenta bancos pertenecen al activo y el activo corriente, el activo fijo y cualquier tipo de activo se utiliza o se emplea cuando hacemos registros contables. Sí o sí. Lo contable va a estar ligado a tesorería. Gracias, Lisa. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, creo, licenciada. Qué bien, me alegro. Me alegro porque siento que entienden, pues, ¿no? Porque si no, entonces, listen esto otro. Aquí me han mandado una pregunta al chat y dicen, ¿cómo puedo hacer la categoría programática? Dicen, eso hemos avanzado en el tema 2, ¿se acuerdan? Las categorías programáticas. Uy, eso tienen que volver a, ¿cómo les digo? A repasar, ¿ya? Porque, por ejemplo, si vamos a decir una transacción, a ver, se está gastando combustible que ha sido presupuestado para el sector salud. Para funcionamiento del sector salud. Entonces ahí en ese momento, ¿no? Hay que acordarse y decir, la categoría programática con seguridad va a ser 20, si es del sector salud, del sector de los gobiernos municipales. Ahora, digamos, estamos ejecutando compra de combustible del sector salud, pero a nivel departamental. Entonces es el 40. O sea, todos esos datos, ¿dónde están? En las directrices, porque tampoco de memoria se van a saber. Chicos, yo les decía al principio, ¿se acuerdan? Ni yo sé de memoria. No sé yo de memoria. A ver, pregúntenme todas las directrices. No les voy a poder responder. Yo solamente me acuerdo de aquellas que utilizamos frecuentemente en el trabajo. Pero no por eso voy a decir, no, como yo no uso, como yo no me acuerdo, pues lo dejo. No, pues agarro yo mis directrices, pues ahí al lado está y reviso, ¿no? A ver, ¿cuál es? Para salud, ya muy bien, es el 20, pero estoy haciendo ahorita a nivel departamental es el 40, o sea, yo así puedo revisar. Por eso les he dado todas las herramientas, todo así a su disposición está, como dicen, ¿no? Así en bandeja les he entregado todas las herramientas para que ustedes puedan aprender, para que puedan profundizar sus conocimientos, ¿no? Entonces, en el aspecto, por ejemplo, de la categoría programática, si digamos estamos haciendo el registro contable de la gobernación, por ejemplo, a nivel departamental, eso se cuenta. Ahora, si me está diciendo que solamente es gasto de funcionamiento, entonces no es proyecto, lo voy a dejar en 0. Gasto de funcionamiento 1, ¿no? Así de sencillo se hacen las categorías. Eso ya lo habíamos avanzado en el tema número 2. ¿Y quién es la que me está preguntando? A la alumna que me está preguntando eso, es así, no creas que es muy complicado nada, pero sí te sugiero
que uno, que vuelvas a ver el video del tema número 2, donde les estoy explicando cómo se crean las categorías programáticas. Y 2, revises las directrices de formulación presupuestaria que están en la plataforma Moodle en el tema número 2, ¿sí? Para profundizar tus conocimientos. ¿Alguna otra duda? Lig, buenas noches. Le habla Iván. Lig, una consulta. Para hacer estos registros de comprobantes de presupuestos, de contabilidad, de tesorería, exacto, hemos entrado al CIGEP, ¿no es verdad? Sí. En el CIGEP tiene que tener cada uno un perfil, ¿sí? Para poder registrar estos comprobantes. En el CIGEP hay perfiles. Por ejemplo, para los registros presupuestarios utilizamos el perfil 65. Después, para los registros de tesorería, usamos la 76, la 77, la 78 y la 79. Imagínate, 4 perfiles utilizamos para tesorería. Eso te hablo en el ámbito público, ¿no? Obviamente, en el sector público. Luego, eso es para los registros presupuestarios de tesorería. Ahora, hay también otro perfil para los registros exclusivamente contables, donde te salen así, al debe y al haber. ¿Sabes cuál es lo interesante, Iván, lo del CIGEP? Lo interesante es lo siguiente, de que al momento de que tú registras presupuestariamente con el perfil de presupuestos, obviamente, dentro del CIGEP ya se está procesando la parte contable. Ya no vas a tener que registrar caja, contrabanco, fondos en avance, ya no, sino el solo hecho de que tú registres presupuestariamente, si se está enlazando con el perfil de contabilidad, ya se va procesando ahí, vos solamente vas a imprimirlo nomás ya. Eso es cuando hacemos registros con imputación presupuestaria, por ejemplo, así se registra. Ahora, cuando son registros sin imputación presupuestaria, o sea, cuando no interfiere para nada la parte presupuestaria, en ese caso es exclusivamente registro contable y de tesorería, ¿verdad? O puede ser solo contable también. En ese caso, utilizas exclusivamente un perfil donde escojas sin imputación al presupuesto. Cuando escoges eso, ya te va a salir ahí la parte contable. Incluso te va a mostrar así como este cuadrito parecido, y así parecido a este comprobante, obviamente dentro del CIGEP, y ahí ya vas a poder registrar al debe y a la así, te va a dar las opciones, pero eso va a ser siempre y cuando escojas sin imputación presupuestaria. Y repito, cuando escoges con imputación presupuestaria, automáticamente cuando haces el registro del presupuesto, automáticamente ya se estás registrando la parte contable, te cuento. Bien interesante es el CIGEP, muy interesante, es un sistema integral, por eso se le dice integrada, porque es integral, integra los tres tipos de registros presupuestarios, contables y de tesorería. Lig, un favor, ¿podrías repetir la parte de sin imputación, ¿no ve? ¿Cómo dijo que? ¿Listo? Sí. En el sector público, como las entidades públicas tienen su presupuesto aprobado y en base al presupuesto es que desarrollan sus actividades y demás. Entonces, para hacer registros es bien importante escoger esta parte. Tienes que escoger bien tienes que saber escoger, analizar, ¿no? Si la transacción que vas a registrar va a afectar al presupuesto de la institución pública, obviamente, si va a afectar a su presupuesto, entonces tú tienes que escoger con imputación al presupuesto, con afectación al presupuesto. Pero si la transacción que tú quieres registrar no va a incidir en el presupuesto, ¿sí? Entonces escoges que es sin imputación al presupuesto o sin afectación al presupuesto, ¿no? Esa es la diferencia. Ahí hay que empezar a hacer el análisis. Cuando es sin imputación presupuestaria, la transacción sí o sí va a ser contable. También puede ser tesorería, pero nunca va a ser presupuestaria, porque tú ya has escogido sin imputación al presupuesto, entonces nunca va a ser presupuestaria, ¿no?
En cambio, si tú escoges con imputación presupuestaria, significa que vas a hacer el registro presupuestario. Significa que esta transacción incide en el presupuesto. Si tú escoges con imputación presupuestaria, con seguridad tu tipo de transacción es pues P, por eso has escogido con imputación presupuestaria. La transacción presupuestaria y el registro será presupuestario. ¿Ya? Esa es la diferencia de estos dos. Muchas gracias, Lick. ¿Alguna duda más? Dice, como dijo, con imputación, o sea, con o sin imputación, ¿cómo se dice? Si te no lo entendí, Lice. Sí. Por favor, ahorita más. Voy a grabar. Voy a grabar nuevamente esto, chicos, porque mira, 5 minutitos más tenemos, ya. Recording in progress. En el sector público, para hacer los registros contables, tenemos que analizar bien si la transacción que vamos a registrar es afectando al presupuesto o sin afectar al presupuesto. Tenemos dos opciones. Cuando la transacción que queramos registrar, ¿sí?, va a ser sin imputación al presupuesto, sin afectación al presupuesto, pues la transacción va a ser solo contable o va a ser tesorería, ¿sí? O puede ser solo contable, ¿ya? Pero nunca va a ser presupuestaria. En cambio, si nosotros al hacer el análisis decimos, uy, esta transacción afecta al presupuesto, incide en el presupuesto. Si yo hago ese análisis, entonces antes de registrar, pues yo tengo que escoger con imputación presupuestaria, con afectación al presupuesto. Y si escojo eso, automáticamente pues estoy yo confirmando de que la transacción es de tipo presupuestario. ¿Sí? Entonces, más o menos como una ayuda a memoria aquí también, ¿no? Si es sin imputación presupuestaria, entonces la transacción será contable o será contable tesorería. Pero si es con imputación presupuestaria, pues la transacción será presupuestaria. Y por ende puede ser también contable y puede ser tesorería, pero lo primordial es que va a ser presupuestaria, ¿no? Esa es la diferencia entre transacciones sin imputación al presupuesto y transacciones con imputación al presupuesto. Recording stopped. ¿Qué pregunta más tienen? ¿Alguna consulta? Nada. Ya estamos preparados, entonces la siguiente clase ya vamos a hacer ejercicios. Les voy a enviar a la plataforma un listado de transacciones, así variadito, de todo un poco. Y en la clase siguiente ya vamos a empezar a registrar. ¿Qué les parece? Ya vamos a registrar. Ustedes ya van a participar también, van a decir, vamos a leer transacción número 1, así como en primer año, ¿no ve? Transacción número 1, los leían y nosotros analizamos, aquí se hace tal, se hace así, se carga tal, se abona tal. Lo mismo vamos a hacer ahora. Van a tener una gama de transacciones y vamos a ir escogiendo. Primero, ¿será sin imputación presupuestaria o será con imputación presupuestaria? Es lo primero que vamos a identificar. Después, en base a eso, vamos a escoger qué tipo de transacción es y vamos a hacer el registro correspondiente, ¿ya? Así vamos a trabajar ya a partir de la siguiente clase. Bien. Espero que les haya gustado la clase. Está bien, Licen. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Ahí con los ejercicios en el avance, no sé si ahí nos vamos a ubicar mucho mejor, licenciado. Sí, claro que sí. ¿Sí? Bien, bien, jóvenes. Espero que les haya gustado la clase. Ha sido un gusto nuevamente después de un receso académico, después de un descanso pedagógico. Espero que hayan puesto todas sus pilas, la hayan recargado para que terminemos bien pues esta gestión académica.
No tengo más que decirles. Recording in progress. Con eso terminamos la clase. Listo, Licen. Gracias. Recording Hasta luego. stopped. Hasta luego, Lice. Buenas noches. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lisen.